Hoy en Periodista Digital realizamos un viaje al abandono de la mano del nuevo libro de Eduardo Soto Trillo, que nos narra ese capítulo que parece sin final de nuestra historia, que es el Sáhara Occidental. Don Eduardo, bienvenido a Periodista Digital. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, el libro comienza con un prólogo en el que hay una frase que destaca sobre las demás. Los viejos pecados, como los cipreses, tienen la sombra alargada, ¿no? Es lo que viene a decir usted, ¿no? Sí, ese pecado que viene ya existiendo en el historial de nuestro país desde hace ya más de, no sé, desde los años 60 del siglo pasado, pues continúa teniendo sus efectos y seguirá teniendo sus efectos en los próximos meses, los próximos años, seguramente. Porque el tema del norte de África, como cuenta usted en la primera parte del libro, que es la más histórica, nace con los reyes católicos y las conquistas, de alguna manera estalla en la dictadura por un no saber hacer, tal vez. Bueno, estalló en la época de Franco porque había un interés de Estados Unidos, de Francia y para apoyar a Marruecos en esa reivindicación totalmente ilegítima. Y finalmente una de mis propuestas del libro es decir pues que incluso la muerte de Carrero estuvo relacionada con el tema del Sáhara. Eso es solamente el principio. Carrero Blanco y el régimen de Franco, por sus propios intereses, creía en la autodeterminación del pueblo saharaui. Lo que pasa es que él lo planteaba como una cuestión a largo plazo. Esto iba en contra de la política norteamericana, francesa y al final ellos se dieron cuenta que el obstáculo era el jefe de gobierno del momento, que era Carrero Blanco, y que debía ser eliminado. Yo apunto la posibilidad de que, como ya sabemos que ETA fue simplemente el brazo ejecutor y hubo otros inductores, posiblemente la CIA, una de las razones principales fue la entrega del Sáhara a Marruecos. ¿En qué momento no debimos de hacer las maletas del Sáhara Occidental? Bueno, yo no creo que a lo mejor las circunstancias eran muy difíciles en aquel momento, pero lo que es una vergüenza es que en la actualidad no reconozcamos nuestra responsabilidad legal y moral sobre el conflicto y que no tengamos un papel activo, pero en el sentido contrario, en apoyar la autodeterminación, claro. Y no como estamos haciendo en la actualidad, que lo que estamos haciendo es apoyar un proyecto de autonomía para una dictadura, que es la monarquía marroquí. Lo bueno de Wikileaks es que ha puesto claro muchísimas sospechas que nosotros teníamos, pero una de ellas es esta, ¿no? Una política activa a través de la embajada española en Marruecos de apoyar la posición esta autonomista como una salida al conflicto desde su inicio. Incluso hacer comparaciones con Cataluña, en fin, una serie de barbaridades, no solamente desde el punto de vista internacional, sino simplemente de la realidad. O sea, es un pueblo que tiene derecho a ser libre porque siempre ha sido libre y porque así lo ha reconocido en la Corte Internacional de Justicia. La razón por la que España actúa de esta manera con este problema, ¿cree que puede estar relacionada por el miedo a enfrentarse a Marruecos o a Estados Unidos? Estados Unidos tiene una posición desde el exterior. Piensa, porque es una política que lleva desde Bush, que apoyando a estos regímenes dictatoriales está impidiendo la llegada del fundamentalismo. Es un error porque estos regímenes son muy frágiles y lo vemos como en el caso de Túnez. Que hay una revuelta y el gobierno cae, entonces ¿qué pasa ahora, ¿no? Hemos estado apoyando un régimen dictatorial y ahora ¿cómo vamos a apoyar la transición a la democracia? En el caso del miedo a Marruecos, ¿cómo España va a tener miedo a Marruecos cuando Marruecos vive de la Unión Europea y nosotros somos un miembro fundamental de la Unión Europea? Marruecos no tiene recursos propios apenas más que el turismo. Vive de la ayuda internacional. Y lo que es peor, esta ayuda internacional no llega a su población. En parte se deriva y cae en la trama de corrupción que representa este gobierno de la monarquía marroquí. Estos días que estamos viviendo lo que está ocurriendo en Túnez, pues también está muy relacionado con este tema. ¿En qué sentido está relacionado? Pues porque existe una política por parte de España, de Francia, de apoyar todos estos regímenes como Marruecos y Túnez, que son dictaduras con mucha represión y que no dan lugar a ningún tipo de estabilidad a largo plazo y que pueden caer en cualquier momento. Así que todo ese objetivo de buscar la estabilidad y evitar la llegada del fundamentalismo pues no tiene ningún sentido. Viendo lo que está sucediendo ahora en el norte de África, que en Marruecos pueda correr el mismo
la misma suerte que Túnez, o la historia le colocará en el mismo lugar que ahora mismo está Túnez? No, yo creo que en las próximas semanas, si no, o meses, va a haber acontecimientos en Marruecos relacionados con lo que ha ocurrido en Túnez, porque las últimas elecciones en Marruecos, hace menos de 4 años, solo votó el 30% de la población. Y si tenemos en cuenta que es un sistema donde el fraude es habitual, pues la población está esperando algo para un cambio. Estamos en un momento en el que el norte de África parece estar en movimiento a nivel social, ¿no? Sí, porque la gente se harta cuando no tiene libertad, y si encima hay una crisis económica, pues ya llegas al límite y ya te da igual que tu vida esté en riesgo, ¿no? Y entonces lo que ha pasado en Túnez y posiblemente ocurrirá en otros lugares del norte de África. Y esto tiene una influencia decisiva en la situación del pueblo saharaui. Lo que ocurrió en noviembre en el Ayun, en el campamento, ese levantamiento popular está en el origen de todo. De alguna forma plantea usted el tema del Sáhara como la investigación de un crimen. Sí, claro, es que es un crimen internacional. El que un Estado a nivel internacional actúe activamente contra el principio de autodeterminación, reconocido internacionalmente, es un crimen internacional. Y eso lo sabe cualquier jurista internacional. Y nosotros somos, en este caso, sospechosos de ser los culpables de este crimen, ¿no? Por lo menos ejecutores. Pues sí, desde el principio, y ahora somos cómplices. Cuando llegó a los campamentos de refugiados, ¿cuál fue la primera idea que le vino a la cabeza? Bueno, yo tenía una idea un poco extraña sobre aquello, porque los campamentos de refugiados del Sáhara, de saharauis, era un poco como la meca, ha sido siempre la meca de la izquierda más progresista, de apoyar al pueblo saharaui. Entonces yo iba un poco con una idea de ver realmente lo que estaba sucediendo en los campamentos de refugiados, ver un poco quién era el Polisario, ¿no? Y si aquello tenía alguna viabilidad. Ya empezaban la campaña de intoxicación de Marruecos, de decir que ahí había terroristas infiltrados, que la ayuda se desviaba hacia otros objetivos, en fin, todo eso. Entonces, para mí era muy interesante ir a ver Tinduf, los campamentos de refugiados. Y fue un viaje muy revelador, ¿no? Porque independientemente de cualquier cosa, está la situación dramática de un pueblo, ¿no? Aunque tú no estés de acuerdo con sus dirigentes, hay un pueblo que sufre, y que sufre después de 35 años, que es increíble, ¿no? Ahí abandonado. Con lo que ha ocurrido el último año en el Sáhara, desde que Aminetou Haidar es expulsada del Sáhara y pasa por esa huelga de hambre para poder retornar a su casa, las cosas han empezado a cambiar. La política de Moratino se ha revelado absurda e inútil, y ahora tenemos una población bajo la ocupación marroquí en el Sáhara que quiere tomar la situación y tomar decisiones, y se ha lanzado a la calle. O sea, el hecho de que haya degollado a unos cuantos policías marroquíes cuando hubo todo el tema del campamento del Ayun en noviembre es un paso peligroso, pero al mismo tiempo que abre otras posibilidades de resolución del conflicto. La violencia no significa el terrorismo, volver a la guerra. La guerra es un acto legítimo de los pueblos. La guerra es el último recurso de un pueblo, ¿no? Bueno, debería. Bueno, pero cuando a un pueblo se le niegan sus derechos, y hay una política de ocupación, ¿usted estaría en contra de que los palestinos también... hay dos opciones. Una es la opción de Gandhi y otra es la opción del enfrentamiento. La opción de Gandhi es una opción a largo plazo y que por el momento no da ningún fruto. La opción de la violencia es el peligro, como yo apunto, por lo que ha ocurrido recientemente, y lo que hay que entender es que la juventud saharaui no puede esperar eternamente.